Pues aquí de nuevo, alegres, contentos, felices por seguir aprendiendo, por seguir viendo cómo la mente suprema es tan supremo, ¿no? Es tan extraordinario, tan asombroso, tan todo, ¿no? Por eso es el todo de todo y en todos, ¿no? Y bueno, estamos aquí nuevamente dispuestos para compartir un aspecto más, una faceta más muy profunda de este ser eterno que lo es todo. Somos los Jaras y les saludamos con mucho gusto. ¿Cómo están? Nuevamente un gusto saludarlos nuevamente pues con ustedes para compartir estas cosas que van surgiendo, que han estado ahí almacenadas eh, para este tiempo, para esta época. Y aquí estamos nuevamente con ustedes compartiéndolas. Queremos pues que conozcan, queremos que vean un aspecto más en esta infinitud que tiene la mente suprema. Queremos que vean un aspecto pues diferente, que también ayuda, que también sirve para poder seguir conociendo a esta mente suprema, ¿no? A lo mejor el término de la mente suprema es un poquito distinto, pero es nuestro Dios, es el Señor, es Dios a quien nos estamos refiriendo, obviamente, y queremos conocer un poco más acerca de Él. Y hoy vamos a platicar acerca del lenguaje de la mente suprema. Sabemos que lenguaje es el medio de comunicación que tienen las especies, ¿no? Cada especie tiene un lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, la mente suprema no es una especie, pero tiene un lenguaje o al menos nosotros para poder percibir esa relación que Él va haciendo con nosotros, para poder entender lo que Él quiere comunicar, para poder poner en práctica, vivir y saber que estamos viviendo dentro de su perfecta voluntad, pues hay un lenguaje que compartimos con Él y que a veces se queda muy limitado si pensamos que solamente es hablar por parte nuestra, ¿no? Que solamente es expresar frases o expresar sentimientos con palabras, por ejemplo, el miedo, la preocupación, expresarlo con palabras. Um, Ese es un lenguaje nuestro como seres humanos, pero no es el único lenguaje. Y lo mismo, la mente suprema no tiene solo un lenguaje. Entonces, hoy vamos a descubrir, hoy vamos a conocer más a fondo ese lenguaje con el que Él se comunica y por medio del cual nosotros también nos podemos comunicar con Él de una manera efectiva. Porque a veces estamos conscientes de que pues podemos estar expresándonos con nuestro lenguaje oral, pero bueno, yo lo digo por mí, ¿verdad? En mi caso, uh, cuando solo ocupaba ese lenguaje, uh, muchas veces no funcionaba, muchas veces no pasaba nada, muchas veces, pues sí, no había ningún cambio, ni siquiera en mi interior, después de haber expresado, ¿no? Algo. Entonces, es decir, después de haber estado hablando, o lo que conocemos como orar, ¿no? Verbalmente, eh, pues no pasaba nada y eso para mí era como decir, eso me llevó más bien a decir, ¿por qué no funciona? O sea, ¿qué no estoy entendiendo? ¿Qué no estoy viendo? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no me conecto realmente? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, hoy vamos a aprender un poquito sobre esto. Y es que, como dices, hablando del lenguaje, incluso el salmista dice, ¿no? Por ahí, que todo lo que respira Mm.
alaba al Señor, ¿no? Entonces, Ujú. creo que todo lo que está en este planeta, por lo menos, respira de alguna forma, ¿no? Y el lenguaje, pues, es, es pues, es diferente. Cada quien se expresa o se comunica a Dios sin entrar en un romanticismo, pero cada quien se expresa a Dios de diferente manera porque cada quien tiene su lenguaje, ¿no? Y sí, lo que dices es muy cierto, ¿no? Estamos tan acostumbrados a articular frases y palabras. A veces hasta las mismas, ya Sí, sí, repetidas, nos ¿no? volvemos eso, Como un ritual. repetitivos, y redundamos siempre en lo mismo. Y como decías, los resultados ni siquiera aparecen, ¿no? Los resultados ni siquiera se ven. Y es muy interesante esto que hablas porque uh, tradicionalmente arrastramos una idea de estarle pidiendo, de estar condicionando, de estar manipulando incluso nuestra manera de comunicarnos a Dios, pensando que eso va a mover las emociones de Él y pues eh, es distinto, ¿no? La forma de comunicarnos hacia Él creo que debe tener un sentido, debe tener una forma, porque como decías, la mente suprema también se comunica de diferentes maneras hacia nosotros y necesitamos entender esa convivencia o esa relación que hay con la mente suprema y entender cómo es que es el diálogo con él, ¿no? Cómo es que es la comunicación con él, porque de repente nos volvemos como monólogos y solo hablamos y de repente como que cerramos el canal o cerramos la respuesta y nos quedamos como que satisfechos con lo que hablamos y nunca sabemos qué pasa de regreso, ¿no? Nunca sabemos qué pensó Dios con nuestra verbosidad, como dicen por ahí, pero bueno, hoy vamos a entender un poco más este aspecto de el lenguaje de la mente suprema. Y es que cuando caemos en esto que estás diciendo de hablar, aunque no pase nada, y seguir, es peligroso, ¿sabes? Porque ahí ya entramos nada más en un ritual, en el cumplimiento de una actividad, pero sin comunión, ¿No? sin relación. No, para nada. No. Ya nada más es algo mental, algo mecánico. Y bueno, ya hablé, ya dije, entonces ya. Pero no me quedo observando a ver qué pasó dentro de mí, o qué pasa afuera, o qué. No. Entonces se pierde ese sentido al, 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 al tratar de comunicarse y no poner esa atención, se pierde el sentido de esa relación, ¿no? O sea, ya no veo, ya no entiendo, ya ni me fijo siquiera, ¿no? Yo total ya cumplí mi requisito o mi ritual, entonces pues ya, lo demás no importa, ¿no? Y es que es muy, muy evidente desde el principio que habla la Biblia de Adán y Eva, se deduce que Dios venía a establecer el diálogo, porque cuando viene a buscar a Adán y Eva, que dice la Biblia, ¿verdad? Que venía por la tarde a hablar con ellos y viene a buscar a Adán y Eva, deducimos el diálogo que había con Adán y Eva, que era Dios quien empezaba ese diálogo con Adán y Eva. Y ese es el primer registro de su lenguaje. Gracias. Ese es el primer ejemplo, Adán y Eva, cuando dice que él venía. No podemos pensar como que si fuera un ser limitado, porque en ese relato él no tenía forma, la forma la tomó cuando se hizo Jesús, ¿no?
pero en ese relato dice que venía por las tardes a hablar con ellos y a estar con ellos. ¿Y a qué se refiere? Este es el primer ejemplo digo, es infinito, pero vamos a mencionar algunos, ¿no? Claro. El primer ejemplo de cuál es el lenguaje de la mente suprema. ¿Qué venía a hacer? ¿Cómo era que venía en las tardes a hablar con ellos? Era un momento, yo no sé, no quiero decir que era exactamente en la tarde, a las 5, a las 6 o a las 3 de la tarde. Eso es metafórico, pero a lo que se refiere es que Dios emanaba de lo que Él es. Así es. Dios emanaba su ser, su esencia, su sabiduría. De esa manera, digamos que les enseñaba cómo pensaba Él. Sí, y es que decir venía, estamos hablando de que Dios hacía sentirse, así, como decías, emanaba cosas, ¿no? Solo que el autor de Génesis, para poderlo explicar, ocupa esa gramática y entonces dice, y venía Dios a hablar con él, pero realmente no es que se iba y regresaba, ¿no? Era esa manifestación, era esa, su manera de comunicarse con Adán y Eva, estar emanando estas ideas, estos pensamientos, porque obviamente que Adán y Eva suponemos que no escuchaban una voz que articulaba frases. No, claro. Menos en español. Y menos en español, ¿no? Quién sabe qué idioma hablaba con ellos en ese entonces, o cómo le transmitía a Adán y Eva, porque dice la Biblia que al principio Dios pone a Adán a ponerle nombre a los animales, y no es que Dios le haya dicho a Adán, a ver, siéntate, y entonces le vas a poner, así como yo lo estoy diciendo, no es que le dijo, siéntate y ponle nombres a los animales. Algo Dios puso en la mente de Adán. Claro, así es. Algo Dios puso en la mente de Adán, en donde Adán hacía lo que Dios le decía. Así es. Adán sabía lo que Dios le estaba diciendo. Porque eso es comunión. Eso es comunión, eso es relación. Así es. Y Dios mismo vino a hacer esa relación. Entonces, esa es la primera, digamos, un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que también está en Génesis es cuando, a mí me impacta muchísimo, cuando dice Génesis 1:3 por ahí, ahora seamos luz. Oh. Porque no dice sea la luz. No, así lo dice la traducción, pero en el original se lee ahora seamos luz. Sí. Entonces, esa palabra luz es una cosa infinita que no me voy a meter. A lo mejor un día sería padrísimo hacer un episodio sobre la luz, pero cuando él dice ahora seamos luz, lo que está hablando es ahora vamos a crear la capacidad de que todo lo que existe me vea, de que todo lo que voy a crear tenga la capacidad de verme, de saber quién soy yo, así es. de saber mi ser, mi esencia. Entonces, cuando él habla con Adán o emana su ser en Adán, está siendo esa luz, o sea, está siendo ese entendimiento en Adán. Fíjense que no estoy diciendo le está dando entendimiento a Adán. No. Estoy diciendo está siendo entendimiento en Adán. Así es, para que Adán sepa lo que la mente suprema le está comunicando. Así es, sí. Ese es el lenguaje de la mente suprema. También cuando, por ejemplo, otros ejemplos ya más, un poquito más para acá, en el tiempo, Noé, Abraham. O sea, Dios no vino a hablarles audiblemente, a decir, mira, haz el arca así y así. La Biblia está escrita así para que nosotros lo podamos entender, pero Dios no se mueve así, ¿no? Bueno, si quisiera lo haría, o cuando quiere lo hace, pero es más allá, es un lenguaje que te transmite algo, que hace que tú sepas algo
cuando nunca con tus sentidos naturales lo has percibido, cuando nunca nadie te lo ha dicho con palabras en tu idioma, cuando nunca lo has leído en ninguna parte, ni has recibido, tu mente natural no ha recibido esa información. Es algo que tú ya tienes dentro, es algo que es más, ni siquiera viene de afuera, sale de ti. Y eso es cuando la mente suprema hace una emanación dentro de ti, se está comunicando, te comunica algo y tú lo sabes, hay algo que tú sabes e incluso algo para lo cotidiano, como repito, como Noé y como Abraham, ¿no? Cuando a Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. O sea, Sí. eso tuvo que ser, miren, eso tuvo que ser algo adentro. Sí. Porque ningún hombre que ha esperado 25 años y que sabe que recibió un hijo de promesa, o sea, que Dios le prometió, Sí. para una cosa infinitamente grande, porque Abraham sabía muy bien el propósito de Isaac. Entonces, ningún hombre en su sano juicio puede hacer lo que Abraham hizo si no hubiera recibido una emanación, si no le hubiera sido dicho por el lenguaje que ocupa la mente suprema. Entonces, necesitamos nosotros percibir, necesitamos nosotros esa luz que ya fue creada y que tenemos dentro de nosotros, y necesitamos desde ahí partir para decir, a ver, quiero conocer tu lenguaje, porque no basta, porque miren, de verdad, en el Antiguo Testamento no hay tal cosa como que la oración era ponerse a hablar con Dios palabras en el idioma tal o cual. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, digo, el ejemplo supremo, Jesús, ¿verdad? Y él, en ninguna parte, el original dice que él hablaba o pedía a Abba. Y también vamos a hacer un podcast para explicar esto de Abba, porque es muy importante que se entienda. No estoy diciendo Abba, estoy diciendo Abba, que es arameo. Es arameo, y bueno, después vamos a dar la explicación, yo creo que en el próximo podcast, para Sí, dar como una especie de continuidad a este. Pero Jesús establecía, porque Él mismo es la mente suprema, Él mismo es Dios. Entonces, no es que pedía, por favor, ayúdales. No. Él establecía que desde la grandeza y la gloria de Él, y desde lo que se dijo, desde antes de que todo existiera, desde el plan supremo original, desde ahí tomaba Él las cosas y las establecía en la vida de los discípulos. Él nos enseña el lenguaje de la mente suprema, cómo les transmitía las cosas, cómo yo me imagino qué cosas sentían los discípulos para atreverse. Digo, no vamos lejos, la manera en la que terminaron siendo mártires. ¿Por qué fue? Por ese lenguaje que los transformó. Porque el lenguaje de la mente suprema no nada más es, mira, ven y ponte a fabricar un barco ahí, agarra madera y ponte a clavar y ponte a... No. El lenguaje de la mente suprema son las emanaciones que Él hace, y entonces nosotros recibimos su mente, recibimos voy a decirlo así, me estoy limitando muchísimo, pero no encuentro otras palabras. Recibimos sus ideas, recibimos sus deseos, recibimos sus pensamientos, pero no como una información, sino como algo que me hace ser a mí, como algo que me forma, como algo que me da esa esencia de quién es Él, y me hace a mí estar en una verdadera fusión, comunión, comunicación, relación con Él. Por lo tanto, cuando yo me comunico con Él, no puede ser nada más desde mi corta visión, sino mi comunicación es en base a eso que Él ya emanó sobre mí, y eso es la oración. Eso es, lo que podemos decir nosotros, nuestra relación con Dios, o nuestro tiempo, por decir tiempo entre comillas, tiempo de oración o tiempo de comunión con la mente suprema.
Es que aquí se vienen muchas cosas. Por ejemplo, decías estas emanaciones que Dios nos da, ¿no? Que pone, incluso Jeremías lo dice, ¿no? Que Él iba a escribir en nuestros corazones sus leyes, y sus leyes no son esas ordenanzas para regir nuestra vida. No es comportamiento. No. Esas leyes son precisamente estas emanaciones, estas ideas de Dios, en fin, es la transmisión de lo que Dios quiere mostrar a cada quien individualmente acerca de Él mismo, ¿no? Así es. Y bueno, ahora viene el regreso, ¿no? Primero Él se comunica con nosotros, y luego, ¿qué hacemos nosotros para comunicarnos con Él? Y aquí es en donde queremos romper un poquito con la tradición de que la oración es a partir o surge a partir de nuestros miedos, surge a partir de nuestras necesidades, surge a partir de nuestros conflictos. Y, como que para eso es nada más, ¿no? Y que Dios está para resolver esto. Y que Dios está para suplirnos esto, y que Dios está para esto. Puede ser, porque Dios, no creo que Dios se niegue a contestar una situación difícil, ¿no? Porque Él es Dios. Pero más en el sentido de esta manera de pensar que venimos arrastrando de siglos, ¿no? Que tiene esta perspectiva de que si le pedimos algo a Dios, Él está dispuesto a hacerlo. Miren, necesitamos entender cómo es que ahora le respondemos a esta mente suprema. Cómo es que ahora nosotros tenemos la capacidad de hablar con Él. El sueño que tiene Jacob es un ejemplo impresionante, que también tiene una profundidad increíble, porque él se duerme y entonces él tiene una visión o un sueño en donde ve una escalera, y la escalera, o sobre la escalera hay ángeles que suben y bajan. Eso tiene una profundidad increíble, porque es una metáfora también, es algo que el autor de Génesis ocupa para poder explicar cómo es una conexión con la mente suprema, cómo estamos conectados con la mente suprema, y él muestra una escalera. ¿Y qué pasa en esa escalera? Dice que suben y bajan ángeles. La palabra ángel es muy, muy sabido, que significa comunicador o mensajero. Eso significa la palabra ángel, más exactamente, ¿no? Un mensajero. Entonces, hay mensajes que vienen y hay mensajes que van. Hay mensajes que tienen una intención de la mente suprema hacia nosotros, y entonces nosotros debemos corresponder a esa intención del mensaje que nos está enviando la mente suprema. ¿Y cómo lo tenemos que hacer ahora? Porque incluso Pablo lo entiende. Solo que para nosotros es tan literal que a veces perdemos de vista toda la esencia, como decías hace un rato. Y Pablo dice que estemos siempre gozosos. Y luego dice, oremos sin cesar. Y aquí es en donde nosotros anclamos una idea tan, digamos, superficial, que asumimos haber entendido este mensaje de Pablo. Y queremos estar como en un tiempo de mucha repetición de palabras y palabras y palabras y palabras, porque Pablo dijo que oráramos sin cesar, y realmente a lo que se está refiriendo Pablo es otra cosa totalmente distinta, porque él ya había entendido este mensaje. Por ejemplo, cuando Pablo cae, que anda persiguiendo a la iglesia y que oye una voz, y que los que lo seguían solo escucharon un trueno, vieron la luz, pero solo escucharon un trueno. Ahí es donde nos damos cuenta que la mente suprema emana ideas, emana
pensamientos de él, de qué es lo que se tiene que hacer. Pablo nunca le pidió, Dios, dime cómo hacer para atacar lo que se está comenzando ahora. Otra vez volvemos al principio. Dios viene, es decir, se manifiesta y dice qué es lo que queremos. Qué es lo que Él quiere que hagamos nosotros, porque algo está sucediendo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Digamos, ¿cuál fue la oración de Pablo? En ese momento. Esa transformación. Claro. Hasta ese quedarse en silencio sin comer 3 días. Eso es. Muchas veces eso es. Así es. Cuando Él viene y emana, viene por decir, cuando se manifiesta más palpablemente, porque siempre se manifiesta, pero bueno, cuando se manifiesta más claramente que yo puedo percibirlo, por ejemplo, ¿no? Cualquiera puede percibirlo porque Él es el que hace que uno lo perciba y emana algo, la respuesta es, perdónenme por repetirlo, pero la respuesta es responder a lo que Él está emanando. Así es, sí. Esa es la respuesta. Es que está como invertido, sí. Porque tú dijiste, le estamos pide y pide, dame esto, haz aquello, como si Él fuera un mesero y yo llego y le voy a dar instrucciones de qué cosa quiero comer y qué cosa quiero que me traiga, pero nada que ver. No, absoluto. Es estar en ese estado de luz, con esa capacidad de decir, yo tengo la capacidad de escucharte, de verte, porque tú hiciste la luz, tú eres la luz. Así es. Entonces yo tengo la capacidad de escucharte y de percibirte. Y si acaso no me doy cuenta, hazme dar cuenta de esto, ¿no? Y cuando Él emana algo, la respuesta es, que es al revés, quiero decir, aclarar eso, es Él el que dice las cosas, es Él el que muestra, porque es Él el que conoce el plan, el camino de cada quien, es Él el que conoce mi trasfondo, ¿no? Es Él el que conoce lo que quiere hacer a través de mí, en mí, de cada persona, ¿no? De todos, pero es Él, entonces viene, emana, y mi respuesta, mi lenguaje es vivir eso que Él está emanando. Claro. Vivir eso que Él está manifestando. Claro, es que es impresionante que lo tenemos escrito en la Biblia, solo que nos enfocamos tanto en nosotros. Y es que también, ¿sabes qué? Es según, ahora sí que con la perspectiva con la que lees la palabra. Así es. Eso entiendes. Exactamente. Entre comillas, entiendes, ¿no? Y como te decía, nos enfocamos tanto en nosotros que perdemos de vista lo que realmente es conveniente hacer. Por ejemplo, la Biblia ocupa una frase que se supone que hacía Jesús, ¿no? Y eso es algo bien profundo de lo que estabas diciendo, ¿no? Sí. Una correspondencia a lo que Dios está mostrando que quiere que hagamos. Por ejemplo, algo que dice la Biblia que hacía Jesús es que se iba al monte a orar. Ajá. Ese es un hebraísmo. Sí. Eso no es literal, ¿me explico? Pero bueno, si tú te quieres ir al monte a orar, ve al monte a orar. Pero literalmente eso no quería, o no es literal lo que dice la Biblia. Eso es un hebraísmo en donde Jesús, precisamente de lo que decías, quiere decir que se iba a analizar la naturaleza espiritual de lo que estaba viviendo. Así es. Eso es como meditar. Eso es como lo que hizo Pablo, que guardó silencio, no comió, ni habló, ni nada, y meditó, es decir, subió al monte a orar. Estaba analizando la naturaleza espiritual del acontecimiento que había tenido y lo estaba procesando de tal manera que su comunicación con Abba, como decías hace rato, se resume, o lo podemos resumir, en todas las cartas que él escribió. Entonces imagínate el entendimiento que tuvo Pablo esos 3 días, sin hablar, sin comer, sin ver, al grado que
Después se pone a escribir sendas cartas en donde explica la gracia, en donde explica la justicia, en donde explica, si queremos pensar que Pablo escribió la carta a los hebreos, que explica el rompimiento de una tradición tan hermética y tan rígida. ¡Wow! Sí. Jesús hacía eso. Y sabes, Jesús dijo que eso mismo vino a hacer él, ya en forma humana. Ajá. Y que Abba siempre iba a seguir siendo esa instrucción en nosotros. Claro. Él vino a ser emuná, que es esa instrucción, o sea, es de lo que estamos hablando, esas emanaciones. Dios sigue siempre hablándonos. Sí. Dios sigue. Tal vez ya ni nos damos cuenta, y por eso yo decía, es un peligro caer en esa indiferencia de, pues ya cumplí, ya me siento en paz porque ya solté varias frases, Ajá. varias oraciones gramaticales hablando, ¿no? Y ya estoy en una relación con Dios. No, porque es al revés. Así es. Hay que escuchar la emuná, hay que escuchar la instrucción, y no estoy hablando de instrucción como un capataz que órale, y hazle así. No. La instrucción de mira quién soy, porque ¿cuál es la principal función de la oración, digamos, o de la relación con la mente suprema? Irnos convirtiendo cada vez más a su imagen, ir manifestando con nuestra vivencia diaria cada vez más cómo es Él. Así y es. quién es Él. Así es. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? ¿De dónde lo vamos a sacar? De las emanaciones que Él hace. El salmista dice, aún durmiendo tú hablas a mi alma. Wow. Sí, entonces Él emana. Ese es el lenguaje de Él, emana. ¿Y a qué nos lleva eso? Pues a una intimidad, a una comunión íntima. Pero no porque yo me encierre y digo, quien lo quiera hacer está bien, no estoy diciendo que no. Lo que voy es a otro nivel, a otro lugar para hablar de esto. Es esa fusión, es ese saber qué me estás diciendo, y si no lo entiendo, esperar, escuchar, como Pablo, ¿no? Decir, no lo tengo claro, dame más luz, ayúdame a entender la naturaleza espiritual de lo que estoy viviendo, para escuchar, para comprender el mensaje que me estás dando, y entonces vivir en base a eso que tú eres, a eso que tú emanas. Eso es una relación con Dios. Ese es el lenguaje de la mente suprema, y por eso no lo podemos reducir a un idioma y a una idea personal humana y a una expresión. O a un pliego petitorio. Exacto. No se puede, porque no es eso lo que Él diseñó y lo que Él mostró. El mismo Pablo, cuando tú dices en el pasaje que mencionaste de orar sin cesar, primero dice, estén siempre gozosos. Sí. Esa palabra gozo es, mantente siempre con la certeza de que eres salvo, de que estás en bien con Dios, de que eres la esencia de Dios. Así es. Y entonces vive ahí. Eso es orar sin cesar. Así es. Vive todo lo que vivas en esa esencia, desde esa certeza. Pero empezando por ahí, ¿cómo voy a tener esa certeza si ni siquiera he podido, por mi distracción, por mi idea equivocada tal vez? O el enfoque errado que tengo. No he podido captar lo que realmente sucedió en mi vida y que ahora me define, y desde dónde ahora yo vivo. Desde ese lugar, desde ese momento que habla Génesis cuando dice que el Espíritu se movía sobre las aguas, ese es el origen de todo. Desde ahí vivimos, desde ahí somos, desde ahí existe esa comunión con Abba, desde ahí es el lenguaje, desde ahí yo puedo tener el lenguaje para comunicarme con Él, y desde ahí puedo tener la luz para escuchar lo que Él me está diciendo. A mí me impacta muchísimo una escena
de la película Génesis, una película que ya fue hace mucho tiempo, cuando se ve, ¿no? Se supone que va caminando Noé así por el campo, así como que va regresando de trabajar, ¿no? De hacer sus labores, y como que escucha algo, ¿no? Y se queda muy impactadísimo, y llega a su casa y empieza a platicarle a su esposa, pero no se oye ninguna voz de Dios ni nada, ¿no? Solo se ve él, y llega a platicarle a su esposa y le dice que Dios le dijo que haga un arca. Eso es. Así es. Eso es. La comunión con Dios no depende de mí, depende de Él. Es decir, inicia con Él. Así es, siempre. Y lo que Él manifiesta y emana a mí, y yo respondo y yo entiendo la naturaleza espiritual, y yo vivo, esa es mi oración, esa es mi respuesta. Y no hay ejemplo más claro que Jesús. Totalmente. Porque eso es, aunque aparece la palabra orar en las traducciones, es eso lo que Jesús vivía realmente. Y cuando dice que Jesús oraba al Padre, ahí la traducción está un poquito diferente, ¿no? El original es que Jesús establecía cosas, que Jesús decretaba cosas, no tanto que se pusiera a orar como tradicionalmente nosotros tenemos la idea. Esto que dices de Noé es impresionante, porque fue en el día a día, en la cotidianidad, no estaba encerrado, no estaba programado para específicamente eso, regresaba a su casa y de repente tiene un impacto, tiene una emanación, tiene una manifestación de Dios y hace lo que Dios le dijo que hiciera, que hasta nuestros días es todo un misterio cómo pudo haber llegado a hacer lo que hizo. En fin, a lo que voy es, en nuestro día a día, cuando dejamos de estar tan inmersos en nosotros mismos y nos enfocamos en esta realidad de estar siempre con gozo, ahí es en donde vamos a descubrir estas emanaciones de parte de Dios, estas cosas que son Dios en nosotros. El mismo Pablo dijo un día, ¿verdad? Estaba ahí con los griegos y Pablo suelta estas frases también tan profundas que tal vez después hablemos de ellas. Y él les dijo, en él nos movemos, vivimos, somos. Entonces, imagínense, en él somos, nos movemos y existimos. Es algo muy profundo eso para dejarlo así nada más como que ya lo entendí. Pero bueno, esa es una emanación de Dios que recibió Pablo y entendió precisamente esa relación, esa intimidad, esa fusión que había entre el lenguaje de la mente suprema y nosotros. Y es real, es absolutamente real, palpable, vivible, porque también, por ejemplo, yo creo que cuando dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, yo creo que fue un entendimiento que vino a Abraham, no fue algo textual, así es, pero sí vino una emanación que le hizo, fíjate, le hizo entender a Abraham que si él seguía con su cultura familiar, no iba a poder encajar así es, en lo que Dios estaba queriendo hacer con él. No iba a poder, y muchas veces, mira, por no entender esas emanaciones, nosotros queremos que con mi pasado, mis costumbres, mi cultura familiar, la Biblia me defina, la palabra de Dios me defina, la palabra de Dios me guíe, sea mi luz y mi camino. No se puede. Pues no se puede. No se puede. Esas emanaciones te arrancan las cosas que pueden estorbarte a ti y te colocan en el propósito, en la voluntad, en el sueño de la mente suprema. Es que eso es comunión. Así es. Yo no tengo ya más palabras para explicar, pero eso es comunión, eso es orar. Eso es orar. Eso es tener un tiempo devocional o un tiempo de intimidad o un tiempo de comunión con Dios. Es ser instruido por esa emuná, ser instruido por esas emanaciones, vivirlas
Y si hablo con él de algo, pues hablar de eso. No estoy diciendo que no puedes pedirle, que no, yo no me meto en eso. No. Solo estoy hablando de lo que la palabra enseña, de lo que la mente suprema cuando tomó forma de hombre enseñó y dejarlo aquí, Así nada es. más. Pues nos extendimos un poquito más de lo normal, pero creo que vale la pena, creo que valió la pena y esperamos esto aclare un poquito más. Como decías, si tú le quieres seguir pidiendo, está bien, no hay ningún problema, pero la idea es ir un poquito más allá. Y disfrutar de lo que realmente exactamente, es el lenguaje de la mente suprema. Exactamente. Y bueno, pues nos vemos en la próxima y seguramente estaremos hablando de Abba entonces para aclarar un poco más este asunto de el lenguaje de la mente suprema. Les bendecimos y nos vemos en la próxima.